cada una aquí va a hablar de... Sí. Sí. Bueno, me lo tomo. Noemí. Buenos días a todos, buenos días a todas. Me presento primero, soy Emilio Brito de los Mozos, catedrático de Lingüística General en la Universidad de Salamanca, y tengo el placer de presentarles a los tres intervinientes en esta mesa redonda. A mi izquierda se sientan dos profesores de la Universidad de Salamanca, como yo. La doctora Hernández Muñoz es una brillante profesora e investigadora del Departamento de Lengua de esta universidad. Sus líneas de investigación se ubican en la psicolingüística, en el estudio de la disponibilidad léxica y también en diferentes aspectos de sociolingüística. Y como era de esperar, en Salamanca, la profesora Hernández Muñoz es experta en el estudio y en la enseñanza del español como lengua extranjera, especialmente en cuestiones, en aspectos relacionados con la competencia cultural y estratégica en los procesos de adquisición y aprendizaje del español como lengua extranjera. Gracias, Nati, por tu presencia en esta mesa. También se sienta a mi izquierda el doctor Bartolo Hernández. José Antonio Bartolo Hernández es el actual director del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, magnífico investigador y docente. Sus líneas de investigación han frecuentado sobre todo la sintaxis histórica del español, la sociolingüística, el español o los españoles de América, y muy especialmente la disponibilidad léxica, campo en que es sin duda un verdadero referente internacional. Gracias, José Antonio, por tu amabilidad al aceptar nuestra invitación. A mi derecha está el doctor Alegría Iscoa. Jesús Alegría es, como muchos de ustedes ya saben, un auténtico maestro, no solo por la extrema calidad de su producción científica, sino también por su capacidad para formar investigadores y futuros maestros. Algunos de ellos nada futuros ya son actualmente. Nacido en Bilbao y criado en Chile, Jesús Alegría se formó en la Universidad Libre de Bruselas, de la que es actualmente profesor honorario, expresión que yo interpreto como profesor con todos los honores, miembro del Laboratoire de Cognition, Langage et Développement de la mencionada Universidad Libre. Sus líneas de trabajo se han definido en torno a la organización del espacio intersensorial y sensorimotor en el recién nacido y en la investigación desde diferentes perspectivas de los mecanismos de adquisición o aprendizaje de la lectura. También se ha ocupado de investigar el desarrollo lingüístico de los niños sordos. Gracias, Jesús, por tu generosidad. Sé bienvenido a esta ciudad que, lo sé bien, disfrutas como un salmantino más. En el capítulo de agradecimientos debo incluir necesariamente a la Cátedra de Altos Estudios del Español, representada por su director Julio Borrego Nieto, sin cuya ayuda alguna de las cosas de esta mesa redonda hubiera sido imposible. La Cátedra de Altos Estudios del Español, como ustedes saben, si no lo saben se lo informo yo, es una parte del campus de excelencia internacional de la Universidad de Salamanca. Gastaré un par de minutos en hacer una introducción que justifique quizá la dispersión de los temas que vamos a tocar aquí. Yo no sé si no será verdad o si lo será, se non è vero e ben trovato, dicen los italianos, pero García Márquez contaba que en su época de vida en Alemania, él vivió en Alemania, se reunía a menudo con otros escritores y amigos hispanoamericanos para cenar, que es un ejercicio agradable. Llegado el momento, uno de ellos tocaba palmas y decía «Joroba, espasa calpe», y milagrosamente aparecía delante de ellos la carta del restaurante. Había una interpretación diferente de la señal fónica emitida y de la recibida. No se decía «Gerober die Speise Karte», eso sí es la carta, camarero, sino otra cosa. Así es la comunicación. La comunicación es compleja. La comunicación es compleja y los referentes culturales, la formación de esquemas mentales es esencial para una comunicación eficaz. Porque comunicarse no solo presupone el dominio de un código, que evidentemente debe interpretarse en una orientación funcional
como los medios para un fin, que es la comunicación, y no tanto como los fines en sí mismos. Comunicarse, insisto, no solo supone el dominio de un código, por el contrario, implica despertar, en parte gracias al dominio de ese código, pero también de otras cosas, un complejo proceso inferencial en que son esenciales, entre otras muchas cosas, la capacidad para la formación de esquemas y marcos interpretativos, la asunción de que los demás tienen estados mentales propios, la capacidad para comprender y predecir la conducta, los conocimientos, las intenciones, las creencias de las personas con las que nos comunicamos e interactuamos. Y por eso la comunicación eficaz depende, sin duda, del conocimiento procedimental de las reglas gramaticales, utilizo la palabra gramática en el más amplio de los sentidos, y discursivas, lo que Bachmann llamó una competencia organizativa. Depende, en segundo lugar, de la activación apropiada de mecanismos y principios cognitivos compartidos y, en tercer lugar, del manejo de constructos culturales específicos. La cultura está por medio de buena parte de lo que hacemos cuando nos comunicamos. Esta tipología que he dado incluye términos que no son excluyentes, pero para que ustedes se hagan una idea de por dónde voy, recuerden que necesitamos ser competentes en el ámbito organizativo, gramatical, discursivo, y si no lo somos, pasa algo. Si no lo somos, pasa algo o puede pasar. Les contaré la historia de los dos clubes de campo que tenían entre sus instalaciones, no solo un campo de golf y otras cosas como sauna, etcétera, sino también una excelente piscina. Pero uno de los clubes de campo era más bien pobre, el otro era más bien rico. ¿Qué pasó con el rico? Visto que habían surgido ciertos problemas con la piscina, confeccionó dos carteles diferentes. En el acceso a la piscina se decía claramente en un cartel: la piscina es solo para los socios. Más adelante, ya junto al borde de la piscina, había uno que también tenía que ver con ciertos problemas surgidos no últimamente. El segundo cartel decía: por favor, use el baño, no la piscina. No hubo ningún problema en este club de campo rico, sí lo hubo en otro en que, para ahorrar dinero, decidieron juntar los dos mensajes en un solo cartel. Y así quedaba el mensaje: por favor, use el baño, no la piscina. La piscina es solo para los socios. Se dan cuenta ustedes de que la organización discursiva tiene su importancia en la transmisión de mensajes. Es un caso parecido a otro en que me reveló el profesor Borrego Nieto, aquí presente, ya lo cité antes, en un calendario que citaba unas jornadas de reflexión cristiana. El martes, al parecer, tocaba el siguiente tema: Jesús camina sobre las aguas. El miércoles, en busca de Jesús. Es evidente que hay que dominar ciertos patrones constructivos, ciertos esquemas, para darse cuenta de que en el segundo caso se hablaba de una búsqueda espiritual. La formación de estrategias y mecanismos cognitivos, la capacidad para construir marcos interpretativos no es menos esencial. Recordaré una breve anécdota. Tengo amigos que perversamente hacen de mí, que soy un urbanita nato, un ser campestre. Unos de ellos me llevaron una vez a las montañas del sureste de Salamanca, en la provincia de Ávila, en las montañas de Gredos. Habíamos comprado jamón, chorizo, lomo y otros productos locales salmantinos. Llegamos a un pueblo cercano a la plataforma de Gredos y vimos que nos faltaba un ingrediente esencial, que era el pan. Estábamos tomando un café en un bar del pueblo y yo pregunté a una señorita que atendía: por favor, ¿dónde puedo comprar pan aquí? Y me contestó: en la panadería. Le agradecí mucho la información, pero descubrí que ella no había descubierto las intenciones comunicativas del emisor, que en ese caso era. Bueno, estamos en problemas que denuncian como sin un conocimiento y un dominio de aquellos esquemas que nos permiten compartir patrones de comportamiento e interacción social, constructos cognitivos, constructos afectivos como son creencias, valores, actitudes, símbolos. Si no compartimos referentes culturales, no hacemos nada. Dios no lo quiera, pero imagínense ustedes que en un futuro no muy lejano apareciera en un titular de un periódico, o de varios, un Targarín en el banquillo. Estoy convencido de que ninguno de ustedes diría: pero todavía juega al baloncesto. Al balonmano, perdón. Ustedes tienen referentes culturales que les permiten descifrar aquello que realmente se quiere decir.
Ustedes, como hablantes del español, interpretan con toda seguridad, de una forma unívoca, una frase que, sin embargo, es ambigua. El juez condenó al acusado porque era muy estricto. Están pensando en el juez como estricto, ¿verdad? No necesariamente lo es, pero es su cultura, el dominio de ciertos patrones de actuación normales, en este caso en los jueces, los que les hacen inferir que es el juez el que es muy estricto. Recuerden ustedes aquella vieja anécdota en que dos personas viajaban en un coche sin aire acondicionado por las duras tierras de Extremadura, por ahí por la zona de Almendralejo, en un viaje hacia el sur. El coche no tenía aire acondicionado y se produce en un momento un microdiálogo que solo es permisible en situaciones como esta. Vas en un coche, no hace falta abrir una conversación, no hace falta consultar, no, eres un fragmento. El fragmento es el siguiente. Una de las personas, la que no conduce, dice: ¡puf! ¡Qué sed tengo! Y la otra le contesta: a 2 kilómetros hay una gasolinera. Piensen ustedes qué es lo que pasaría si un marciano que hubiera aprendido el mecanismo formal de la lengua española de manera perfecta, qué es lo que podría haber interpretado de esto. Piénsenlo y se darán cuenta de que incluso un hablante suficientemente maduro del español no podría haber emitido ni interpretado esa frase hace 30 años. ¿Por qué? Les voy a recordar en una especie de parodia lo que deberíamos haber dicho al marciano para que nos entendiera perfectamente. Deberíamos haberle dicho una cosa como esta: he recibido y procesado tu mensaje. El mensaje era: puf, qué sed tengo. Con el objetivo de reconfortarte, te informo de que una distancia de 2 kilómetros, que en la escala temporal a la velocidad a que vamos no supondrá mucho más de 1 minuto, hay un establecimiento que, por dedicarse especialmente a la venta de carburantes, recibe el nombre de gasolinera. No obstante, estos establecimientos acogen también el nombre de estaciones de servicio, dado que desde hace tiempo algunos han ampliado considerablemente su oferta. No te estoy proponiendo, pues, que agarres la manga de un surtidor y le pegues un buen trapo al gasoil. En las estaciones de servicio hay normalmente una pequeña tienda donde se ofrecen por un precio razonable bebidas frescas que pueden calmar tu sed. No sigo, ¿Se dan cuenta ustedes de que en una frase tan simple como hay una gasolinera a 2 kilómetros se incluye mucha información implícita, que la información explícita que manejamos en la comunicación solo es una parte apenas considerable de la que realmente manejamos? Pues miren ustedes, buena parte de lo que es elipsis es cultura. Buena parte de lo que no decimos son patrones compartidos de actuación, de comportamiento, sin los cuales es difícil comunicarse. Las preguntas que justifican esta mesa redonda, y le pido perdón a mis colegas por haberme extendido demasiado, se incardinan en estos aspectos que he tratado de una manera evidentemente ligera, cosa por la que yo les pido disculpas. Estas preguntas son las siguientes: ¿hasta qué punto las discordancias culturales dificultan los procesos de aprendizaje o adquisición de una lengua? Segunda pregunta: ¿cómo superar esas posibles dificultades? Tercera: ¿cómo se reflejan en los usos lingüísticos esas discordancias? Una respuesta necesariamente parcial, dado el tiempo de que disponemos, será ofrecida por nuestros 3 ponentes, a los que reitero mi más sincero agradecimiento. Profesora Hernández Muñoz Nati, es tu turno. Muchísimas gracias, Emilio, por la amable presentación y también instructiva, porque el humor es sin duda una de las formas de acercarse a todo lo que tiene que ver con choques, con frustraciones de tipo cultural. Es una buena forma de empezar solucionando o ablandando esta serie de elementos que muchas veces pues, dificultan los procesos comunicativos de los que nos hablaba Emilio. Bueno, lo que yo voy a presentar aquí hoy no depende tanto de mi experiencia como investigadora, sino fundamentalmente de mi experiencia como docente. Ya llevo unos años impartiendo la asignatura de la enseñanza y aprendizaje de la competencia cultural en la formación de profesores de español como lengua extranjera y, en parte, gracias a las reflexiones que han suscitado esas clases. Y aprovecho también para dar las gracias a los alumnos que han formado parte de estas aulas, alguno de los cuales nos acompaña hoy y estoy muy contenta por ello, precisamente gracias a sus reflexiones, a sus comentarios, a la forma en la que ellos han entendido y han
ido construyendo su propia competencia intercultural, pues he podido reunir el conjunto de ideas que les quiero presentar hoy. Y también quería dar las gracias, por supuesto, a los organizadores del Congreso y al profesor Julio Borrego Nieto, que bueno, fue quien me invitó en primer lugar, junto con el profesor Emilio Prieto, a estar aquí hoy en esta mesa. Bueno, y mi intervención la quiero presentar a través de casos prácticos. Voy a intentar ser muy ilustrativa y vamos a trabajar todo el tiempo con fragmentos reales o bien procedentes de obras publicadas o procedentes de mis clases, cosas que han sucedido dentro del aula, que nos van a hacer reflexionar precisamente sobre el tema que aquí les quiero proponer. ¿Existe el choque intracultural o solo el choque cultural en español? ¿Cuáles son las perspectivas o qué es lo que nos aporta la formación de los profesores de español como lengua extranjera a este tema que, sin duda, ha sido ampliamente tratado, fundamentalmente a través de la competencia intercultural, no tanto intracultural, pero que aquí ambas perspectivas, como es lo que voy a defender, se mezclan y unen sus propuestas. Entonces, comenzamos con un caso práctico. En mis clases, una de las actividades que hacemos todos los años es dividir a los alumnos en grupos y cada uno de los grupos de alumnos tiene que ser capaz de resolver, como un ejercicio de resolución de problemas, qué sucedería si en su clase uno de sus estudiantes sufriera un malentendido cultural. Entonces, a cada uno de los grupos les presento diferentes malentendidos culturales reales y ellos tienen que inventar una clase, una sesión de actividades, una forma de abordar este malentendido cultural con sus supuestos estudiantes de español. Y este año les presenté a uno de los grupos este malentendido. Es una estudiante norteamericana, bueno, lo recoge Corros Manzón en su trabajo del 2002, que dice lo siguiente: la tía de mi novio, que es español, se murió. Yo quería cocinar algo y llevarlo a su casa. Me dijeron que en una situación así no sería considerado correcto en España, porque se ve la comida como parte de una celebración, no como una muestra de afecto hacia la familia de la persona que se ha muerto. Esta era la supuesta estudiante, venía el profesor y le contaba este malentendido cultural. Y el grupo de alumnos que trabajaba sobre este malentendido era un grupo también mixto desde el punto de vista de las culturas del español, porque había estudiantes españoles y había una estudiante mexicana. Y cuando fueron en clase a exponer este malentendido y sus propuestas, lo primero que nos contaron fue que habían tenido problemas para abordar este malentendido, porque entre ellos las visiones que tenían de la muerte y de la forma de acercarse a los fenómenos, a los rituales en torno a la muerte, eran muy distintas. Mientras que en España los estudiantes españoles habían propuesto un fragmento de la película Volver, que supongo que todos ustedes conocen, de Pedro Almodóvar, para ver cómo se vive la muerte en un pueblo de España, etcétera. La estudiante mexicana decía que ella prefería una visión mucho más positiva de la fiesta que hay en torno al Día de los Muertos en México. Y no solamente esto, fíjense ustedes, no solamente hubo un conflicto dentro de las culturas del español, sino que cuando los alumnos expusieron al resto de compañeros estas dos propuestas, los estudiantes españoles que había en la clase no se identificaron con la película de Volver de Pedro Almodóvar. Es decir, que dentro incluso de la cultura del español de España, también hubo diferentes versiones que consideraban que el fenómeno de la muerte, los rituales de la muerte, no eran tal y como Pedro Almodóvar los manifestaba y ellos no se sentían identificados con esa forma de abordar el fenómeno. Vean que aquí tenemos una complejidad de universos culturales. Ya no estamos hablando de choque intercultural como el de la norteamericana con la cultura española. También estamos hablando de un choque intracultural, veremos qué pasa con este término, dentro de las culturas del español, de lo que sería el español de España y el español de México, pero también estamos hablando de un choque intracultural que puede ser regional, generacional, ya veremos ahora qué sistemas culturales consideramos, que son dentro de los propios alumnos de España, cómo veían de forma distinta el fenómeno de la muerte. De hecho, algunos alumnos consideraban incorrecto tratar el fenómeno de la muerte dentro de la clase, preferían evitar este tipo de temas con los alumnos. Entonces, para que vean que la realidad es bastante compleja a la hora de formar a los profesores de español y de ver la realidad que tenemos dentro de lo que serían las culturas del español. Bueno, lo que voy a
más o menos de forma muy breve para que me sigan en la presentación. Voy muy rápidamente, tampoco me quiero detener demasiado en cuestiones teóricas. Voy a resumir los 3 primeros puntos, lo que tiene que ver con malentendidos intraculturales e interculturales, un poco de terminología. Vamos a ver las diferencias que existen entre comunidad lingüística y comunidad cultural y en qué se basan. ¿Qué pasa con la interculturalidad en español? Esto de forma muy breve. Y luego me voy a detener, un poco de forma ya más detenida y más extendida, en 2 cuestiones que me parece que son importantes y qué es lo que puede aportar la formación de profesores de español como lengua extranjera. La primera son cuál es la confluencia de esas dimensiones culturales en las industrias del español y en la enseñanza del español, aunque también podríamos hablar de la enseñanza de segundas lenguas en general. Y, en segundo lugar, con cuáles son esos elementos que generan el conflicto en nuestros estudiantes, en nuestros futuros profesores de la lengua. Entonces, en primer lugar, de forma muy breve, una serie de cuestiones teóricas. Disculpen a aquellos que estén muy familiarizados con el tema porque quizá voy a decir algunas cosas bastante sencillas, básicas, pero creo que son importantes. Entendemos choque cultural, ahora veremos los ejemplos que he puesto. Choque cultural, con la definición de Ober, son las frustraciones que tiene, sobre todo de tipo psicológico, un individuo que tiene que vivir o trabajar o integrarse durante determinado tiempo en una segunda cultura. Y malentendido cultural, como cada uno de esos encuentros frustrados que se producen en el entorno del choque cultural. En algunas ocasiones a mí no me gusta hablar de la palabra malentendido, sino simplemente con la palabra frustración cultural y con la palabra extrañamiento o extrañeza. Extrañamiento me gusta menos, pero como es la más abundante en la bibliografía, pues quizá tienda a utilizar la palabra extrañamiento, pero en realidad es simplemente cuando la persona recibe algún tipo de inseguridad psicológica porque le extraña, porque tiene cierta falta de confluencia entre las expectativas que tiene en la comunicación. Él espera algo de la interacción y, sin embargo, el receptor no concibe esas ideas mentales de las que nos hablaba Emilio, esa simbología que hay en la comunicación de la misma forma. La segunda cuestión que me gustaría destacar desde el punto de vista terminológico es la diferencia que tenemos entre intracultural e intercultural. Intercultural, como podemos ver, es diferentes culturas que se estudian o que se ven de forma aislada, separadas entre sí. Intracultural son los diferentes subgrupos que hay dentro de una cultura. Y estos subgrupos que hay dentro de una cultura pueden deberse a la etnia, a la región, pero también al género, también a la edad, a la cuestión generacional, también al entorno profesional. Digamos que estos subgrupos pueden estar creados en base a diferentes parámetros. Esas pequeñas cuestiones en torno a la terminología. Bueno, os he puesto un caso típico de choque intercultural. Es un caso clásico que seguro que quizá muchos de ustedes conocen. Lo recoge Alsina en su obra de comunicación intercultural. En una visita de Khrushchev, presidente del gobierno soviético a los Estados Unidos, este fue fotografiado aplaudiendo con las manos sobre la cabeza. Esto produjo cierta irritación en los Estados Unidos, ya que este gesto significa victoria sobre alguien y tiene cierta connotación de arrogancia. Así se interpretó como un gesto de victoria del comunismo sobre Norteamérica y el capitalismo, cuando para los rusos este gesto simboliza la amistad, que el presidente estaba hablando de la unión entre las dos naciones y, sin embargo, en Estados Unidos fue justo entendida como lo contrario. Vemos este malentendido, esta frustración cultural, porque el símbolo no fue bien reconstruido en la interacción. O sea, el significado que se le atribuyó, en este caso comunicación no verbal, en el gesto, la kinésica, fue distinto en las dos culturas. En Estados Unidos lo interpretaron como un símbolo de arrogancia, de victoria, mientras que, en este caso, el presidente ruso lo que quería hacer era acercarse en la comunicación a quienes eran sus interlocutores. Bueno, avanzamos un poco hacia la cuestión de las diferencias que hay entre comunidad lingüística y comunidad cultural. Y para esto necesito también explicar cuál es mi punto de vista en cuanto a las diferencias entre lo intracultural y lo intercultural. Yo creo, y a pesar de que hay muchos autores que defienden que hay diferencias en estos tipos de comunicación, que lo estudian de forma amplia, creo que en el ámbito en el que yo me he encontrado estos fenómenos, o sea, lo que es la enseñanza de profesores de una segunda lengua, se diluyen las diferencias entre lo inter y lo intra. De hecho, lo que aquí voy a defender es que en las clases se tiene que abordar de la misma forma la construcción de la competencia cultural intra o inter de los alumnos. Eso es lo que yo aquí voy a defender en mi propuesta.
¿Por qué? Y he traído algunas ideas de tipo teórico que justifican el hecho de que se diluyan las barreras tradicionales entre lo intercultural y lo intracultural. En primer lugar, siguiendo a Peñamarín y otros autores, desde el punto de vista de la comunicación, estas interferencias, estos malentendidos comunicativos se dan constantemente en la interacción, del tipo que sea. En la interacción interpersonal siempre hay este tipo de frustraciones. Y estas frustraciones se definen en torno a los mismos parámetros. Por lo tanto, podemos estudiar de la misma forma lo intercultural que lo intracultural. En segundo lugar, una cultura no es un todo homogéneo. Esto hace que las fronteras entre culturas se diluyan y que nos permita observar las diferencias internas que hay dentro de la propia cultura. De hecho, hay algunos autores, Benjavir, etcétera, que dicen que solamente se considera que la cultura es un todo homogéneo cuando se mira desde fuera. Cuando uno entra dentro de la cultura es cuando se da cuenta de que realmente la cultura no es una cosa homogénea, de la que se puede hablar de ella como un todo, sino que es de una riqueza y de una variedad y de una porosidad muy considerable. En tercer lugar, dentro de una cultura, cada individuo la interpreta de forma particular. Recordad a mis estudiantes diciendo que el fenómeno de la muerte ellos lo vivían de forma distinta y todos pertenecían al mismo entorno cultural, hasta generacional, que eran jóvenes viviendo en España. Y el hecho de que la comunicación finalmente no sea de cultura a cultura, sino de individuo a individuo, lo que nos hace ver es que tenemos que tener en cuenta las cuestiones que afectan directamente a la interpretación de cada persona y el contexto que rodea esa interpretación y que va a ser el que defina esa interpretación final de la cultura. Y en cuarto lugar, y en este caso siguiendo a Vanneguer y otros autores, en realidad la cultura no es la cultura descriptiva tradicional en la antropología, sino que la cultura que sirve para describir estos fenómenos es el uso que cada uno de los individuos hacen de esta cultura. Y a partir de ahí es a partir de donde tenemos que explicar estos fenómenos, tanto los intraculturales como los interculturales. La segunda razón por la que yo considero que se diluyen las diferencias entre uno y otro es el hecho de que, en realidad, una cultura como tal, cuando hablamos de una cultura en general, estamos hablando de un conjunto de sistemas culturales que os he traído aquí, por ejemplo, la propuesta de Peñamarín. Hay otros autores que dividen los sistemas culturales en otra clasificación. Esta me ha parecido interesante y que se superponen. De hecho, podemos decir que dos personas pertenecen al mismo sistema cultural lingüístico, pero a lo mejor no coinciden en el resto de sistemas culturales. Aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas lingüísticos, los sistemas regionales, los sistemas étnicos, los religiosos, los sistemas de género, los de generación, los de estilo, los de educación formal, los ideológico-políticos, los profesionales, etc. Algunos son locales, en el sentido de que se aprenden o se adquieren en el desarrollo de la persona vinculada a un territorio, mientras que otros se aprenden permitiendo la migración de esa persona. Por ejemplo, en la educación, los educativos, una persona puede formarse en diferentes áreas, en diferentes zonas y adquiere esa cultura, o la profesional, uno desarrolla su profesión en diferentes entornos y adquiere ese sistema cultural de su profesión. ¿Esto qué implica? Implica que puede ser que en una comunidad lingüística, y aquí ya aterrizo en la diferencia entre comunidad lingüística y comunidad cultural, que en un grupo de personas coincidan en el sistema cultural lingüístico, pero no coincidan en el resto. Por lo tanto, comunidad de habla, comunidad lingüística, no tiene por qué equivaler a comunidad cultural de otro tipo. Lo que sucede es que habitualmente hablamos de cultura, por ejemplo, de cultura lingüística al español, hablamos del español y pensamos que todos pertenecemos a todos estos sistemas culturales del español. Y en realidad, cuando hablamos de la cultura del español como lengua, lingüístico, estamos hablando solamente de la primera, mientras que podemos variar en el resto de parámetros. O, por ejemplo, si decimos que alguien pertenece a la religión musulmana, parece que interpretamos que pertenece a todos los sistemas culturales, mientras que solamente pertenecería al nivel de sistema cultural de religión musulmana y nosotros tendríamos que estudiarlos en el caso concreto frente al que nos encontremos. Por lo tanto, comunidad lingüística no equivale a comunidad cultural. Esto acarrea o conlleva muchas cuestiones interesantes que además yo creo que no se han reflexionado lo suficiente en la enseñanza de español como lengua extranjera, sobre todo en la cuestión de las industrias del español, en la formación de profesionales, que es lo que voy a defender, lo que estoy defendiendo aquí. Esto no solamente se da en español, por supuesto. Tenemos aquí un ejemplo tomado de Jan también, en el caso son
George Bush en Australia, es decir, comparten la cultura lingüística, el sistema cultural lingüístico se supone que son del inglés, y sin embargo el resto de culturas veremos que no lo comparten. Otro ejemplo de malentendido es el que se produjo entre el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y los ciudadanos australianos. El presidente Bush hizo el signo de V de victoria con los dedos índice y medio, pero con la palma de la mano hacia adentro, insultando con ello a sus destinatarios. Este gesto significa para los australianos, como creo que también para los que viven en Gran Bretaña, como mínimo 6 diferentes obscenidades. Aquí vemos un ejemplo clásico de personas que comparten el universo lingüístico y que, sin embargo, no comparten otro tipo de universos culturales asociados aquí a la comunicación no verbal, a lo que son los gestos. Vamos a ver a continuación, y pasamos ya directamente al español, un caso que recoge Oliveras, en el que una mujer argentina hace este comentario cuando invita a comer a sus amigos del trabajo, sus compañeros de trabajo que son españoles. Dice lo siguiente: en una oportunidad invité a un grupo de amigos españoles del trabajo a participar en un asado a las brasas en mi casa. Quedamos de acuerdo en juntarnos a cenar a las 8. El matrimonio que más temprano llegó fue a las 9:30, el resto después de las 10. Por supuesto que el asado, que era un costillar de vaca hecho a las brasas, se había pasado de cocción. El argumento fue que a las 8 era muy temprano para cenar y que ellos no eran gallinas para cenar tan temprano. Aquí, por ejemplo, vemos un caso precisamente de un malentendido cultural que se da entre hablantes que comparten la cultura, el sistema cultural lingüístico, pero que no comparten lo que es el sistema cultural, en este caso, de la cronémica, en lo que tiene que ver con la gestión del tiempo. Bueno, paso directamente ya a las cuestiones que atañen a la formación de profesores. Como he dicho al comienzo, en primer lugar voy a hablar de los elementos que forman la identidad cultural que se da en las aulas de formación de profesores y cómo estos elementos, que son muy variados entre sí, en realidad hay que buscar un equilibrio, hay que buscar la forma en la que se integran y, en segundo lugar, los elementos que producen los choques interculturales, estos dos. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la confluencia de dimensiones culturales. En un mundo cada vez más globalizado, el panorama ideal de que un hablante nativo de español da clases de español en España a hablantes extranjeros que van a vivir en España y, por tanto, van a hacer un desarrollo lingüístico en España, este escenario, que para muchos es ideal, cada vez se da menos. O sea, cada vez sucede que un profesor cuyo origen no es el del país donde enseña, ni el del país donde los estudiantes van a desarrollar su uso de la lengua, tiene que adaptarse a las necesidades del país donde enseña y de los estudiantes a los que enseña. Por tanto, serían 3, la última es doble, las dimensiones culturales que confluirían en lo que son las aulas del español. En primer lugar, el origen lingüístico del profesor. En segundo lugar, el lugar donde se imparte el español. Y, en tercer lugar, el perfil de los estudiantes y las necesidades futuras concretas de los estudiantes, dónde van a utilizar esa lengua. Así tenemos, en primer lugar, el escenario, permitidmelo, de ideal, a lo mejor para muchos de nosotros no es el escenario ideal, pero quizá para otros sí, o el más tradicional. En segundo lugar, tendríamos, por ejemplo, profesores cubanos que enseñan español en Estados Unidos a paramédicos que van a trabajar en México. Un caso concreto de alumnos con los que me he encontrado. O españoles que enseñan español en China para estudiantes de negocios que van a utilizar el español con Hispanoamérica en general. Todavía no saben dónde van a trabajar ni con qué país van a establecer las relaciones comerciales. Entonces, estos escenarios que son reales y cada vez van en aumento, nos hacen plantearnos una serie de elementos a la hora de dar las clases de español como lengua extranjera. Paso al segundo gran apartado, que es los elementos que causan extrañeza en los alumnos. Y aquí digo extrañeza, fijaos que he reducido el grado de frustración, no hablo de malentendidos culturales, sino fundamentalmente de extrañezas de tipo cultural. En primer lugar, son los materiales. Los alumnos se preguntan, y me preguntan en las clases, ¿tendré que enseñar una lengua que no se corresponda con mi variedad de español? ¿Tendré que enseñar una cultura que no se corresponda con la mía? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me enfrento yo a esto? Esto da lugar, por ejemplo, a casos en los que los materiales están elaborados para enseñar en España y para estudiantes que van se supone que aprender y a hablar español en España,
Este ejercicio es del libro Nuevo Avance, de un nivel A1, de la ropa, y sin embargo, por ejemplo, nos encontramos con que hablantes nativos de otras variedades de español de México, pues un argentino preferiría decir pollera, un de México, de Uruguay preferiría decir saco, o en Uruguay buzo, o Chile polera, y se preguntarían ¿por qué tengo que enseñar yo esto? ¿O cómo enseño yo esto? ¿O cómo asimilo yo? Porque muchas veces ya les digo, que es más extrañeza que el real malentendido cultural. Pero no solamente sucede con el léxico, que quizás es lo más sencillo, por eso es el ejercicio que les he traído del léxico, sucede también con la cultura. Hay casos de alumnos que han tenido que estudiarse un fenómeno cultural que no lo conocían para enseñarlo en las aulas. Por ejemplo, el caso de un estudiante español que tuvo que estudiarse que era el Inti Raymi porque tenía que enseñar un caso de cultura boliviana, de toda la zona andina. O estudiantes, recuerdo una estudiante chilena que me preguntó qué era la tomatina, porque tenía que, en su manual de español aparecía la tomatina y tenía que saber qué era la tomatina y tenía que enseñarlo en sus clases de español. Entonces, esta extrañeza con los contenidos culturales o los contenidos o léxicos, lingüísticos en este caso, puede marcar o puede resultar difícil, entorpecer lo que sería el desarrollo profesional de los estudiantes. Bueno, en segundo lugar, son todas las cuestiones que tienen que ver con la sociopragmática. Aquí no me voy a extender porque hay la bibliografía, pues, los trabajos de Scandell o de Briz, que han trabajado en contextual lingüística sobre la atenuación, etcétera, de las diferencias que existen entre España y entre el resto de países hispanoamericanos. Todo tiene que ver con intenciones pragmáticas o sociopragmáticas, como los casos concretos sobre los que nos contaba Emilio Prieto al comenzar su presentación. Les he traído otro testimonio real de Martínez Tus. Voy a leer. Dice lo siguiente. Sí, un momento, por favor. Sí. En Colombia se suelen introducir los diálogos con términos que facilitan la comunicación. Se utilizan vocablos de cercanía y respeto que suavizan la distancia entre los interlocutores. Al mismo tiempo, manifiestan su sorpresa al comprobar que en España se ha dejado de utilizar el usted para dirigirse a personas mayores. Y muchas personas latinoamericanas manifiestan que los primeros días de estancia en España se sentían agredidas o regañadas por el tono brusco con el que hablamos en España. Es otro testimonio real recogido en este trabajo. Y en clase, ya un poco centrándonos, aterrizando en los problemas que se dan en el aula, lo primero con lo que se encuentran los estudiantes es que les resulta muy violento llamar al profesor de tú o que el profesor les llame de tú. Cuando están acostumbrados en algunos países de tratar de usted y de tener cierta distancia, una distancia social mayor entre el docente y el alumno. Pero no solamente eso, sino que eso les crea inseguridad lingüística para participar en clase. Y cuando levantan la mano para intervenir o para dar su opinión, no saben muy bien, en algunas ocasiones, cómo hacerlo o qué fórmulas de tratamiento. Yo les digo que esto, por eso digo de extrañeza, no malentendidos, porque en muchos casos solamente se trata de adecuación, de adecuación discursiva, pero estos casos también se pueden dar dentro de las clases. También tiene solución muy sencilla, porque te preguntan enseguida ¿cómo quieres que te llame de tú o usted? Y directamente lo solucionamos, pero sí que son cuestiones que van sucediendo, que van, a mí personalmente, cada año van surgiendo dentro de las clases. El siguiente elemento, teníamos otro caso de cuestiones sociopragmáticas, en este caso sobre... Bueno, yo creo, Emilio, ¿vamos bien de tiempo? Regular. Regular, vale, bueno. No lo voy a leer, solamente voy a indicar que este problema no solamente se puede dar en el entorno del aula, sino también en entornos profesionales. Es el caso de un testimonio de una profesora de secundaria que tiene un compañero peruano y cómo el comportamiento de ese peruano con el resto de compañeras, sobre todo en este caso también es una cuestión de género, hace que las determinadas compañeras se sientan incómodas y que al final haya un conflicto. Entonces, para que veáis que no solamente es una cuestión del aula, sino también de los posibles futuros entornos profesionales donde se van a encontrar nuestros compañeros. Y bueno, el último, que con este término además no voy a explicarlo porque es precisamente el primer caso en el que nos encontrábamos, el caso del trabajo sobre los rituales de la muerte. Lo que sucede es que se pueden encontrar con dificultades al integrar las propias experiencias culturales cuando realizan las tareas de clase, como el caso del trabajo con los malentendidos. Les paso ya, agotando mis últimos 2 minutos, a las reflexiones finales, que son solamente reflexiones finales, no son conclusiones, como veis son propuestas que traigo aquí a partir de las clases.
Bueno, en primer lugar, hay una atenuación en este contexto de las diferencias entre lo intercultural y lo intracultural a la hora de afrontar la enseñanza-aprendizaje de la competencia cultural de los profesores de español. En segundo lugar, estos fenómenos merecen especial atención por parte de los formadores, de estos formadores, puesto que pueden interferir en el desarrollo del proceso formativo. Interferir y además forman parte de esas competencias que tienen que adquirir nuestros estudiantes. 3A. Hay una necesidad de integrar en los currículos de formación de profesores contenidos de tipo inter, que sí los hay cada vez más, y también intra, que aquí es lo que yo defiendo, que también estos contenidos intraculturales deben de estar dentro de los currículos. Y 3B, hay que hacer cierta insistencia en el aula de valores de tipo afectivo, cuestiones que tienen que ver con la empatía, que han sido descritas de forma amplia como para superar estos procesos de choque cultural o los procesos de aculturación. Y, finalmente, esta variación intracultural es una realidad para la industria del español que ha de ser considerada no solamente para lo que aquí presento, que es la formación de profesores de ELE, sino también para otros aspectos, sobre todo de contratación del personal, etcétera, que tienen que ver con las segundas lenguas. Y nada más, perdón por haberme extendido, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Muñoz. El profesor Bartolo Hernández nos va a hablar de cuestiones que tienen que ver con la cultura reflejada en el plano léxico. Vamos con eso. En plano léxico ya... ¿Sí? ¿Se oye? Ah, sí. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Julio, por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Cuando se habla de multiculturalidad o de interculturalidad derivadas de procesos migratorios, normalmente solemos focalizar nuestro interés en los casos de inmigrantes con lenguas diferentes a la o a las propias del país de acogida. La mayoría de los esfuerzos, tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas, se centra en este tipo de inmigrantes. Sus actuaciones, sus políticas tienen como fin primordial la enseñanza-aprendizaje de la lengua como vehículo imprescindible para la inserción social de los inmigrantes. En cuanto a los inmigrantes conocedores de la lengua de acogida, en este caso el español, parece que no necesitan este tipo de tutelaje institucional. Se piensa que el conocimiento de la lengua los coloca ya en la puerta de la integración social. Pues bien, en mi intervención intentaré que todos recordemos que igualdad de lengua no significa igualdad de cultura y costumbres, a lo que ya se ha referido mi compañera Natividad Hernández. B, que la variación lingüística es algo inherente de las lenguas y esto es especialmente importante en una lengua como el español, que es con tanta extensión geográfica. Y C, que la variación también atañe al uso que se hace de la lengua, no solo a la lengua, sino también al uso. En definitiva, de lo que voy a hablar es de, como se deduce del título de esta mesa redonda, de que en entornos lingüísticos afines también se producen choques culturales que dificultan y a veces incluso impiden las normales relaciones entre las personas. Empezaré señalando dos hechos que avalan la necesidad de prestar atención a estos choques culturales en entornos lingüísticos afines. El primero es de tipo cuantitativo y es muy conocido, se refiere a los datos del censo. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, en el año 2011, el 30,17% de la población inmigrante legal en España era originaria de algún país hispano. Un 30% de la población hablaba nuestra lengua. En los países más representados están Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Perú, entre los más representados. El otro hecho es menos conocido, pero también creo que es muy importante para el tema que nos ocupa. Nos lo proporcionan tres profesores de la Universidad de Madrid, Teofil Ambaguian, Isabel García Parejo y Azucena Palacios, que han analizado en diversos estudios la integración cultural y lingüística de alumnos ecuatorianos en Madrid. A través de un cuestionario escrito, recaban información sobre lo que opinan los encuestados sobre su propia integración lingüística y cultural. Veamos algunas respuestas. Preguntados estos alumnos ecuatorianos sobre si apreciaban diferencias lingüísticas en contextos formales,
se entendía que eran contextos formales los del centro educativo, las relaciones con el profesor, este tipo de relaciones, el 82,1% dijeron que sí notaban diferencias frente solo a un 12% que señalaron que no notaban diferencias. En cuanto a los contextos informales, fuera del ámbito escolar, los que creen que los que notaban diferencias ascendían al 87,5% y solo un 5,4% opinaba que no había diferencias lingüísticas. Otra de las preguntas, preguntado sobre la comprensión lingüística, el grado de comprensión lingüística en contextos formales, solo el 30,3% dijo entenderlo todo. Solo el 30,3%. La respuesta mayoritaria, en torno al 40%, fue que lo entendían casi todo. Téngase en cuenta que algunos de estos alumnos llevaban en España 6 años. Llevaban ya 6 años en España. La respuesta, muchas veces no entiendo, llegaron al 11%. Llegaban al 11%. En los contextos informales, el porcentaje de la comprensión total disminuía más. Y sube el de lo de algunas, muchas veces no entiendo, que llega hasta el 26% en contextos informales. En cuanto al nivel de comprensión léxica, que también se le preguntó, sobre el que también se le preguntó, tanto en el contexto formal como en el informal, la respuesta más elegida fue entiendo casi todo, pero solo en torno al 30% se inclinaron por esta respuesta. Es decir, hay incluso respuestas de no entiendo muchas palabras, que llega al 12% en contextos informales, o no entiendo algunas palabras, llega al 26%, al 27% casi por ciento en contextos informales. Consecuencia clara, los propios inmigrantes consideran que tienen problemas de comprensión lingüística, sobre todo en las relaciones personales más informales. Otra respuesta interesante para el tema que tratamos aquí es la dada, y tiene que ver también con algo que ya nos ha comentado la profesora Natividad Hernández, que tratamos ahí, es la dada sobre la manera de hablar de en este caso los madrileños, que también se podría hacer extensible al resto de los españoles. Según los ecuatorianos, los madrileños hablan duro, dicen unos, otros dicen que al hablar gritan mucho, otros dicen que porque cuando hablan gritan mucho, hablan de una manera muy seria. Otro contestaba, dice, a lo que hablan gritan, a lo que hablan gritan. Y finalmente otro grupo respondía, no estamos acostumbrados a que nos griten. Esta respuesta pone en manifiesto, como ya señalaba la profesora Natividad Hernández, un claro choque cultural, que está motivado por nuestro diferente uso, nuestro diferente comportamiento con la lengua, al que me voy a referir inmediatamente. Nuestra forma de hablar les parece dura, agresiva y, por lo tanto, claro, se sienten incómodos. Bueno, sentado ya que este choque cultural existe, veamos cómo se manifiesta en la lengua, cómo se manifiesta lingüísticamente. Me voy a centrar solo en dos aspectos, en dos ámbitos, uno de carácter general, que tiene que ver con esto que acabo de llamar el comportamiento lingüístico o lingüístico-cultural, y luego hablaré de otro ámbito mucho más concreto, que es algunas diferencias que tienen que ver con el mundo de las profesiones. En cuanto al primero, que he llamado diferencias en el comportamiento lingüístico-cultural, la profesora Andione Herrero ya publicó en el año 2002 un artículo que yo creo muy interesante, que me va a servir un poco de guía para la exposición. Yo creo que el principio general del que podemos partir es este: los hispanoamericanos son mucho más corteses que los españoles en su uso lingüístico. Son mucho más corteses. Y esto se manifiesta en una serie de hechos concretos que voy a enumerar: la entonación, los turnos de palabra, las marcas de cortesía, los tratamientos y el tabú. Los americanos, en cuanto a la entonación, suelen tener una entonación mucho más suave y más dulce frente al elevado tono de voz que usamos los españoles, y eso siempre crea dificultades en la comunicación. Por otro lado, los hispanoamericanos suelen ser mucho más respetuosos, menos agresivos a la hora de establecer los turnos de palabra en una conversación. Frente a ellos, los españoles solemos respetar peor los turnos y nos mostramos mucho más agresivos ante sus ojos. Dicen, no me deja hablar. Otra de las diferencias tiene que ver con las marcas de cortesía. Los hispanoamericanos, como decía antes, son mucho más corteses y utilizan una mayor presencia explícita de estas marcas en la conversación.
Los peninsulares somos más directos, vamos más al grano, somos menos proclives al protocolo lingüístico, lo que, claro, suele interpretarse como que somos descorteses. Estas diferencias se manifiestan en los americanos suelen rechazar el empleo del imperativo, preferencia por tiempos verbales propios de la cortesía, uso de perífrasis verbales, uso de fórmulas de cortesía, tipo por favor, constantemente, abundancia de diminutivos afectivos, mis docito hijitos. Bueno, en las relaciones personales también vemos diferencia en el uso de pronombres personales, en el uso de los pronombres de tratamiento. Ya decía la profesora Natividad Hernández, el uso de prácticamente la desaparición, nosotros usamos muy poco el ustedes, ellos lo utilizan mucho, ellos solo utilizan ustedes en plural, no utilizan vosotros, y el usted también se utiliza mucho más en Hispanoamérica que aquí. En cuanto a la actitud ante el tabú, se puede resumir en lo siguiente: los españoles usamos mucho más palabras tabuizadas frente a los hispanoamericanos. Hay un estudio del profesor López Morales donde compara los datos de Puerto Rico, que el uso de las palabras tabú llegaban al 1%, y lo comparaba con lo que sucedía en las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, donde el uso del tabú llegaba al 40%. Una diferencia tremenda. Nosotros usamos más palabras tabú y esto también crea, claro, problemas culturales, aparte de que no voy a entrar en ello, que las palabras que son tabú en España no corresponden con las palabras que son tabú en Hispanoamérica. El caso de coger, concha y demás, se podían citar mucho. Paso ya, en los 5 últimos minutos de mi exposición, paso a hablar del otro aspecto lingüístico al que quería referirme, que tiene que ver con los choques culturales producidos por la variación léxica. Voy a centrarme, en este caso, en el campo de las profesiones, dado que es un campo especialmente relacionado con el mundo de la inmigración y la búsqueda de trabajo. En unas encuestas que hemos realizado en toda Hispanoamérica y en España, usando la misma metodología, a 80 alumnos de cada país, hemos recabado información dentro de lo que la disciplina que llamamos la disponibilidad léxica. Hemos recabado mucha información sobre las profesiones disponibles, en nombre de profesiones disponibles de los alumnos de los distintos países. La pregunta que yo me he hecho es: ¿qué compatibilidad existe entre las palabras que produjeron los españoles y las palabras que produjeron los argentinos, los bolivianos, los ecuatorianos y los peruanos, etcétera? El programa informático con el que trabajamos nos proporciona estos datos y, bueno, voy a ser muy rápido. En las 100 primeras palabras, la comparación entre las 100 primeras palabras, compatibilidad va comparando España a Ecuador, solo coinciden 34 palabras, y la que más es la comparación España-Uruguay, que coinciden 57 palabras. Este dato es revelador porque, haciendo lo mismo con el cuerpo humano, vemos que las coincidencias entre las 100 primeras palabras llegan, en la mayoría de los casos, a entre 70 y 80 palabras que coinciden, lo cual quiere decir que el mundo de las profesiones es un mundo, el número de los nombres de las profesiones es un mundo donde hay bastantes diferencias entre unos países y otros. Me digo que de 100 palabras que solo coincidan 34, claro, eso no quiere decir que las que no coinciden no las conozcan, pero sí quiere decir que esas que no coinciden, que no están entre las 100 primeras, son palabras que son muy poco frecuentes en ese otro país. A lo mejor las conocen, pero de uso mucho menos frecuente. Y con esto acabo, otra comparación que he realizado es ver qué palabras, entre las palabras que mencionan los españoles, qué palabras no aparecían en las listas americanas, para ver qué palabras, digamos, solo son típicas típicas de los españoles en el mundo de las profesiones. Por ejemplo, hay 5 palabras de las que mencionaron, palabras que al menos las mencionaron 2 españoles y que tienen un índice de disponibilidad de 0,01, para no entendidos, es un índice de disponibilidad importante, no digamos muy importante, pero sí importante, para indicar que esas palabras pertenecen a la norma de ese determinado, norma lingüística de ese grupo social o de ese país. Bueno, pues entre esas palabras españolas
hay 5 que no fueron mencionadas en ninguno de los países hispanoamericanos. Charcutero, monitor, hostelero, butanero y canguro. Esas profesiones no son mencionadas por ningún país. Hay otra serie de ellas que solo fueron mencionadas por otro país, en otro país. Por ejemplo, pescadero solo se mencionó también en Ecuador, pero en Ecuador solo la mencionó un informante. Administrativo solo la mencionaron en Uruguay, los alumnos de Uruguay. Funcionario en Paraguay, socorrista en Costa Rica, transportista en Paraguay, reponedor en Uruguay, autobusero también en Venezuela, pero solo en Venezuela y España, chapista en Uruguay, librero en Bolivia. Esas palabras solo fueron mencionadas, ninguno de los otros países, los informantes, no las mencionaron. Y en 2 países, pertenecientes a 2 países, solo 2 países fueron mencionadas dependiente, fue mencionada en Costa Rica y en Cuba, frutero fue mencionado en Bolivia y en Perú, y ascensorista en Uruguay. Si pasamos, hacemos la comparación al revés, partiendo de los datos, y con esto ya acabo, de los datos de los países hispanoamericanos en su comparación con España, podemos decir, por ejemplo, solo voy a referirme a 2 países, que en Bolivia, cuya coincidencia en las 100 primeras palabras tenía una coincidencia de 39 palabras comunes solo, en Bolivia produjeron 209 palabras. De esas 209 palabras, a un español como yo, hay 24 por lo menos que le plantearían problemas de comprensión. Son palabras, y algunas de ellas con índice de disponibilidad alto, es decir, muy frecuentes, como plomero, lustrabotas, lavandero, regente, contador, mesero, voceador o salchipapero, el que vende salchipapas. El que vende salchipapas. También, claro, dulcero, radialista por locutor de radio, radialista, canillita, que es el que vende periódicos, vendedor ambulante de periódicos en la calle, lustracachos, choro, protesista en vez de protésico, chapero, el chapista de coches, chapero, operador, salteñero, varita, adobero. Bueno, con esto acabo. Podríamos decir, por lo tanto, que un boliviano recién llegado a España puede sorprenderse porque no le atiendan cuando solicita un trabajo de plomero o de mesero o de voceador o canillita, de lustrabotas o de lavandero, o cuando va al colegio de sus hijos y pregunta por el regente, no le contestan, o busca un buen contador que le lleve las cuentas de su pequeño negocio. Bueno, con esto no quiero cansarles más, no sé si me he pasado de tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Bartol. El profesor Alegría nos ha abandonado. Espero que no sea... ¿Qué es eso? ¿Es alegría? Sí. ¿Dónde está el ratoncito? Ah, bueno. Entonces cerramos este. Y abrimos cuál es eso. Si quieren. Es que todos aquí no son eso. Siempre preparado. Muchas gracias. Por las salchichas y papas. Bueno, me toca a mí. Muchas gracias, Emilio, por invitarme. Sabes que me encanta venir a Salamanca, donde tengo muchos amigos, entre ellos te cuento, entre los principales. Voy a contarles una historia. Me doy cuenta al oír a los que hicieron las ponencias precedentes la cantidad de cosas que tendría que aprender para poder incluso integrar lo que les voy a contar, que hace referencia a una situación que vivimos en Bélgica, donde yo trabajo, en la Universidad Libre de Bruselas, que abordamos en una tesis de doctorado con la alumna que menciono aquí, Sora Akif, de origen marroquí, y que concierne el problema del aprendizaje de la lectura. Eso fue el punto inicial en el cual encontramos el pretexto para ponernos a trabajar en una serie de cosas que se transformaron progresivamente en problemáticas cada vez menos psicolingüísticas y más culturales, aunque la integración entre las dos sea muy íntima, como podrán ir viendo.
El contexto intelectual, digamos, en el cual se incluía este tema era, primero que nada, el reconocimiento, y lo que hemos estado escuchando estos días aquí, que ya lo sabíamos además, es la importancia de poder manejar esta herramienta que es saber leer y escribir correctamente, bien, eficazmente, de manera a poder progresar en la sociedad, lo cual es uno de los grandes problemas que encuentran los emigrantes, y en particular los emigrantes marroquíes, en Bélgica y en otros países europeos, en los cuales España está incluido. Y una cantidad de estudios previos, particularmente en Holanda. Verhoeven ha trabajado mucho con los marroquíes y con los turcos en Holanda, hay trabajos en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que muestran que estas personas tienen auténticos problemas de integración y que la escuela, volveré al final a tocar este tema un poco más especulativo, que sería la institución a través de la cual ellos vayan a poder progresar, integrarse y todo lo demás, no funciona como tendría que funcionar. Pero el problema inicial nuestro era un problema tontamente, casi diría yo, cuando empezamos a trabajar en él, psicolingüístico. Dijimos, bueno, vamos a ver por qué todos estos trabajos sobre los emigrantes muestran que tienen dificultades para aprender a leer y a escribir, y esto vamos a poder manejarlo como una causa de sus dificultades de integración y de progreso social, y nos va a dar pistas para poder intervenir, para poder mejorar la situación y de manera a lo mejor inocente, imaginarnos que iban a poder progresar. Empezamos trabajando en este primer estudio, les voy a contar 2 o 3, con un grupo de niños escolarizados en tercer año de escuela primaria en Bruselas, en una escuela en la cual había emigrantes mayoritariamente, pero también había autóctonos. Nos interesamos particularmente a los marroquíes, pero como había otros emigrantes, constituimos un segundo grupo de otros y un tercer grupo de autóctonos a los cuales íbamos a compararnos. Los autóctonos eran chicos de origen belga, o sea que de origen, de cultura, de lengua francesa, en Bruselas, y una característica importante de los marroquíes es que eran ya segunda o tercera generación. O sea que eran niños que habían todos nacido en Bélgica y algunos de los cuales ya sus padres habían nacido en Bélgica. La inmigración marroquí en Bélgica ya es bastante más vieja que lo que es aquí en España. Empezamos mirando qué pasaba con la lectura y con la escritura, es decir, con la materia lengua escrita, y aquí muestro los resultados de una prueba de lectura de palabras y pseudopalabras. No entro en los detalles técnicos psicolingüísticos, pero esto ilustra bastante bien la dificultad de lectura que encuentran estos niños, y tienen aquí los marroquíes, el grupo de niños que no son marroquíes pero que no son autóctonos, los otros, y el grupo de belgas. Están evaluados aquí los tiempos medios de lectura en una batería estandarizada. Como pueden ver, estos tiempos medios se sitúan a estos niveles. Y aquí tienen los tiempos medios de lectura de niños de segundo y de cuarto año. Acuérdense que estos están todos en tercer año, es decir, tendrían que tener tiempos de lectura que se sitúan aproximadamente aquí, entre estos dos, y que son mucho más altos, son lectores extremadamente lentos. Pueden ver también que los belgas, los autóctonos, no son especialmente mejores que los emigrantes, incluso son un poco peores en esta prueba, más lentos. Una prueba de ortografía, la ortografía, en particular la ortografía del francés, que incluye una cantidad de información morfológica y morfosintáctica más importante que en castellano. Escribir bien en francés palabras es más costoso lingüísticamente que en castellano. Como pueden ver aquí de nuevo, marroquíes, otros emigrantes y belgas tienen un nivel equivalente, similar en todos, incluso los marroquíes son un poco mejores que los belgas. Y este es el nivel que alcanzan medio los niños de segundo año, y los niños de cuarto año tendrían que situarse entre los dos, y como pueden ver se sitúan muy por debajo, o sea que confirman lo que ya sabíamos, es que tienen un auténtico problema de lectura. Lo que no aparece tan claro es que tengan un problema superior al de los autóctonos. Ese tema lo vamos a tocar inmediatamente dentro de un rato.
Evaluamos la lengua oral. Esto es la lengua escrita. Si evaluamos la lengua oral a nivel, dejo esto de lado por el momento, fonológico, pero es más fácil tal vez pasar este mensaje. A nivel de vocabulario, de nuevo con una prueba estandarizada, lo que se puede ver es que marroquíes, otros emigrantes y belgas tienen un cierto nivel semejante, lo cual es una sorpresa. Los belgas no tienen un nivel más alto que los emigrantes, y este es el nivel que tendrían que haber alcanzado en aproximadamente de 8 años, este es de 7, ellos tienen aproximadamente 8 años, tercer año, este es 9 años. Como pueden ver, todos estos niños tienen un nivel lingüístico a nivel de vocabulario inferior a lo esperable normalmente en una población ordinaria, para lo cual los test fueron estandarizados. En una prueba de sintaxis estandarizada igualmente, pueden ver de nuevo un atraso global. Aquí tienen las normas, tendrían que haber alcanzado a nivel 8 años, 7, 8, 9, están por debajo, muy por debajo de 7. Aquí los emigrantes marroquíes tienen una dificultad específica en sintaxis, se sitúan por debajo de los belgas y de los otros emigrantes. Este resultado lo voy a tratar de resumir dentro de un momento. Mostraba cosas que ya sabíamos, que hay un verdadero atraso, pero que cuando miramos qué pasa con los autóctonos que están escolarizados en las mismas clases que los emigrantes, no aparece diferencia sistemática, excepto tal vez en sintaxis, entre los autóctonos y los otros. Todos están atrasados de una manera homogénea en todos los temas que miramos, no solo lengua escrita, que era nuestra idea inicial, van a tener un atraso en lengua escrita, pero no, o tal vez también en lengua oral, que va a permitir explicarnos el atraso en lengua escrita y que va a permitir concebir una intervención. No es así la cosa. Lo resumo muy rápidamente. Fuimos a ver 2 escuelas más de niños en las cuales encontrábamos en las mismas clases emigrantes y autóctonos, y los resultados obtenidos en estas clases, que no les muestro en detalle, confirman lo que ya habíamos visto. O sea que no era que hubiéramos caído en una escuela especialmente desastrosa. Los emigrantes y los autóctonos tienen aciertos, performances de tipo lengua oral y lengua escrita similares entre ellos y deficientes. Hicimos un estudio longitudinal, seguimos a estos niños durante 2 años, los niños del estudio principal, para ver si la simple frecuentación de la escuela, pasando de tercero a quinto, hacía que estas deficiencias se compensen, y la realidad es que no se compensan. Existe un llamado efecto Mateo introducido por Stanovich en los estudios de psicolingüística de la lectura, que es una idea inspirada del Evangelio, que la parábola de Mateo, que es que los ricos se enriquecen cada vez más y los pobres se empobrecen cada vez más. Lo que parece ser es que la escuela no compensa las diferencias observadas y que se produce un efecto Mateo que hace que los marroquíes y los autóctonos se sitúen cada vez más por debajo de las medias de las pruebas estandarizadas. Unas pocas conclusiones. No aparece un efecto de origen en los trabajos que les acabo de mostrar globalmente. Autóctonos e inmigrantes tienen un comportamiento lingüístico en lectura y en lengua oral semejante. Hay tal vez un problema específico a nivel sintáctico. El problema parece ser un problema a nivel socioeconómico, pero hago notar que los problemas socioeconómicos o los problemas culturales no entran en las ecuaciones psicolingüísticas. Hay que ver un poco cómo esto puede constituir una explicación. ¿Cuál es el mecanismo que puede explicar por qué los niños de nivel socioeconómico más bajo o de cultura diferente tengan dificultades para aprender a leer y a escribir? El tipo de cosas que oímos hace un rato tal vez den pistas ahí para intervenir. Y que las diferencias no se atenúan con la escolaridad, sino que más bien parecen acentuarse.
Un segundo estudio que les voy a comentar rápidamente tenía similares objetivos. La única diferencia importante respecto al precedente es que lo practicamos en una escuela en la cual solo había niños de origen emigrante. Hay barrios en Bruselas, como en otras ciudades europeas, en las cuales se produce este fenómeno de gueto, que es que no hay niños de origen autóctono, todos son emigrantes. En general tienen resultados peores que los otros, lo cual pudimos constatarlo. Aquí les muestro los resultados semejantes a los que les enseñé hace un rato sobre el tema de la lectura de palabras y pseudopalabras aisladas, uno de los temas típicos de psicolingüística, en el cual, como pueden ver, los lectores marroquíes y de otros orígenes emigrantes son lentos. Tendrían que situarse entre segundo y cuarto año, son de nuevo de tercer año y se sitúan muy por encima. Confirmamos lo que ya sabíamos. Agrego este gráfico que es un poquitito más complicado de leer, pero lo que hago en este gráfico es presentar los tiempos de lectura, lo mismo que les había enseñado antes, en función, o al revés, los aciertos en lectura, porcentaje de palabras o pseudopalabras correctamente leídas, en función de los tiempos de lectura. Lo que se ve en este gráfico es que los que son rápidos, tiempos breves, son precisos, porcentaje de respuestas correctas alto, y al revés, los que son muy lentos son imprecisos, cometen muchos errores. O sea, los buenos están aquí arriba, los malos están aquí abajo. Este es el grupo control de belgas del trabajo precedente, del estudio número 1 que les mostraba, y estos son los marroquíes de este nuevo grupo, que muestran que a tiempo equivalente producen más errores en lectura, son peores lectores en el sentido de la precisión, y acá tocamos temas que son más cercanos a mis competencias habituales como psicolingüista, y aquí pueden ver un grupo muy importante que constituye 12-15% de niños que salen prácticamente fuera de la recta de regresión, que son extremadamente imprecisos, que tienen problemas de transformación grafema-fonema, que son cosas que me son más familiares, en las cuales se podría intervenir, o sea que parecería que tuvieran un problema específico con el código alfabético. Aquí están los resultados semejantes a los precedentes en lectura, pero aquí se trata de una prueba de lectura de frases en lectura silenciosa, no como antes, que confirma lo que ya sabíamos. Aquí están los marroquíes y los otros, nivel el que pueden observar. Este es el nivel estandarizado de segundo año, están en tercero, acuérdense, están por debajo de segundo. Este es el de cuarto, tendrían que situarse aquí en medio. Se tiene un atraso de lectura, bueno, ya lo sabíamos, esto confirma lo que ya sabíamos en un tipo de pruebas diferentes. Y rápidamente, ¿qué pasa con la ortografía? De nuevo, marroquíes, otros por debajo de los niños de segundo y muy por debajo de los de cuarto, tendrían que estar en tercero, repito. O sea que todo esto confirma lo que ya sabíamos y lo vuelve a ilustrar y aumentar, a lo mejor en poder de convicción, no sé. Aquí están los resultados en una prueba de vocabulario, como antes. Marroquíes y otros emigrantes por debajo del nivel 7, 8, 9 años tendrían que estar aquí, que tienen un vocabulario muy bajo, hablan mal francés. No se olviden que son todos nacidos en Bélgica y algunos de ellos hijos de padres de origen marroquí nacidos en Bélgica. Lo mismo con la sintaxis, tienen un problema, ya habíamos visto antes, se confirma en este estudio. Las conclusiones son similares a las precedentes. Hay un efecto del nivel socioeconómico. Este grupo es peor que el anterior. Este grupo, acuérdense, se sitúa en clases en las cuales solo hay emigrantes, en los otros eran clases en las cuales combinaban emigrantes y autóctonos. Los guetos más intensos, digamos, para llamarlos de alguna manera, concentran problemas socioeconómicos y culturales más graves, y aparece aquí una variable que podrías tener, a la cual podríamos tener acceso en tanto que psicolingüistas. Aparece claramente que tienen un problema con el código alfabético, son extremadamente imprecisos leyendo.
Y termino con un estudio que es, digamos, lo que nos podría dar alguna esperanza, un estudio de tipo intervención en el cual, si hubiéramos conseguido, y conseguimos algo, pero no tanto como habíamos esperado, identificar bien los factores que hacían que los niños tengan un nivel lector bajo. Ya vimos que una razón para que tengan un nivel lector bajo es que tienen una lengua oral baja. No puede leer mejor de lo que es capaz de comprender una lengua, allá hay una especie de imposibilidad teórica, ¿no? Y que una vez que ese tema sea compensado, o sea, que pudiéramos intervenir y mejorar esa situación, puede haber otro nivel de intervención en el cual podamos hacer jugar este factor, repito este gráfico que les había mostrado, que indica que aquí hay un grupo importante de niños que tienen problemas para manejar el código alfabético, es decir, para echar las bases de un sistema de aprendizaje de la lectura de manera eficaz. Este trabajo de intervención lo hicimos en primer lugar con niños de cuarto año, que eran los mismos que habíamos visto hace un rato en tercero, y el problema de intervención consistía en introducir, paralelamente a las clases a las cuales asisten normalmente, un programa de trabajo a nivel fonológico, a nivel metafonológico, a nivel establecimiento, toma de conciencia de la estructura fonológica del habla, de manera a poder asociarla con el sistema ortográfico y entrar en el sistema de aprendizaje, y un grupo en el cual trabajamos con la morfosintaxis, también de toma de conciencia de la estructura morfosintáctica, muy importantes en francés para aprender a leer y a escribir. Y se puede resumir muy rápidamente y muy simplemente y muy tristemente también qué pasa con estos niños de cuarto año al cabo de algo así como 10 semanas de trabajo en estos programas de aceleración de procesos fonológicos o sintácticos. No obtenemos ningún efecto a nivel de la lectura. O sea que son impermeables a este tipo de intervención. Aquí está en resumen eso, pero lo había resumido ya oralmente de manera fundamentalmente exacta. No hay progreso. Las razones pueden ser que ya al cabo de 3 o 4 años de aprendizaje de la lectura estén incrustados, no es una palabra técnica, pero en sistemas en los cuales leen mal. Y termino con... Aquí pasó algo. Termino con el último estudio que les propongo, en el cual hicimos lo mismo, o sea que ya la presentación está hecha, 2 programas, uno de trabajo fonológico y otro de trabajo sintáctico, pero en este caso dirigiéndonos a niños que estaban en segundo año, no a niños de cuarto, o sea, tomándolos mucho más, a un nivel mucho más fresco en el plano escolar y, menos mal, para terminar con una pauta un poquitito más optimista, los resultados que obtenemos son positivos. Son positivos. No sé cómo andaré. 3 minutos. 3 minutos, muy bien. Para no dejarles tan mal sabor, la psicolingüística funciona un poquito. Aquí están los niños entrenados fonológicamente y los niños entrenados en el plano morfosintáctico. Lo que está expuesto aquí son tareas de lectura de palabras regulares, irregulares y pseudopalabras. Lo que se obtiene... perdón. Los rojos son irregulares. Irregulares, pseudopalabras. Irregulares, regulares en verde y pseudopalabras. Las palabras regulares y las pseudopalabras se pueden leer correctamente utilizando recursos de traducción grafema-fonema. Las irregulares no se puede. Y lo que se ve que entre el pretest, antes del entrenamiento, y el post-test, hay un pequeño progreso de las irregulares, insensible al entrenamiento fonológico, pero un enorme progreso de las regulares y de las pseudopalabras. O sea que el trabajo fonológico, metafonológico, fue eficaz, fue eficiente,
y el grupo entrenado sintácticamente, que nos sirve de control del efecto del entrenamiento fonológico, progresa un poquito en todo, pero no progresa específicamente en el procesamiento de palabras regulares y de pseudopalabras. Este incremento que vemos aquí, del pretest al posttest, en esos dos tipos de material, es inferior, estadísticamente hablando, al incremento que tenemos acá. Aquí está lo mismo, pero se trata de escritura. De nuevo, los entrenados fonológicos y los entrenados sintácticos. En rojo, palabras, escritura de palabras irregulares, no hay progreso, no había razón para que lo hubiera, puesto que la fonología no ayuda a escribir ese tipo de palabras. Sí hay progreso en palabras regulares, en verde, y en pseudopalabras, cuando comparan estos dos grupos. Y el grupo de control muestra que este progreso es específico del entrenamiento fonológico. O sea que ahí tuvimos un poco de éxito. Y aquí vemos lo contrario, es decir, el grupo entrenado morfosintácticamente, cuando lo exponemos, este es el fonológico y este es el morfosintáctico, cuando lo exponemos a tareas destinadas a evaluar sus capacidades morfosintácticas, en azul es en percepción y en rojo en producción, la producción siempre un poquito por debajo de la percepción, de la comprensión. Como pueden ver, tanto en percepción como en producción, el grupo morfosintáctico evoluciona más que el grupo entrenado fonológicamente, lo cual quiere decir que nuestra intervención tuvo una eficacia en los dos puntos que aparecían como algo en lo que los inmigrantes, a pesar de ser segunda o tercera generación, estaban, marroquíes en particular, atrasados a nivel de la lectura. Morfosintaxis y fonología, a condición de que la intervención sea precoz. Concluyo, bueno, yo creo que la conclusión la he ido sacando a medida que hablo. Encontramos que estos niños tienen un progreso homogéneo, en el cual están incluidos los belgas, que comparten con ellos mismo nivel socioeconómico, mismas clases, que no desaparece esta deficiencia con el simple transcurso del tiempo y la escolaridad. La escuela sola aparentemente no sirve, hay que hacer algo. El entrenamiento, hemos podido ver que hay un entrenamiento que muestra cierta eficacia a nivel de los mecanismos básicos de la lectura, que se podría mejorar, y me permito hacer una pequeña incursión especulativa en esto, que tiene bastantes errores de ortografía, no tengo signos ortográficos, porque esto lo escribí anoche rápidamente en mi ordenador, que no escribe castellano. Y la conferencia inicial que nos propuso Ana María Machado hace 2 días me parece sumamente interesante para integrar un poco tal vez estos resultados en la dimensión psicolingüística y la dimensión cultural que evocaron antes que yo los dos ponentes precedentes. Es que si nos planteamos el problema de la lengua escrita es indispensable, hay que adquirirla, hay que tener buenos mecanismos de lectura, es la herramienta fundamental para poder progresar a nivel social. Todo el mundo está de acuerdo en eso, nos hemos cansado de oírlo estos días aquí. Pero esta herramienta es una condición necesaria para progresar socialmente y culturalmente, pero ciertamente no suficiente, yo creo, como muestran los resultados nuestros. Y acá tomo temas culturales y casi ni me atrevo a hacerlo delante de las autoridades que tengo delante, y les aseguro que no lo digo por humildad falsa, pero este progreso social que se puede alcanzar gracias a la lectura, aparentemente pasa por la escuela, una institución llena de coloraciones culturales particulares, en las cuales parecería que falla actualmente en algunos medios, por lo menos en las grandes ciudades europeas, y yo creo que en las grandes ciudades españolas también. Y es que el mensaje que nos daba la profesora Machado, Ana María Machado, había una especie de idea que es, saliendo de familias de migrantes portugueses al Brasil, pobres, muy limitadas,
económico, qué sé yo, tenían unas ganas de aprender a leer y a escribir porque eso les permitía progresar y participar en la escuela y en la sociedad. Y esto es algo que la escuela no lo da, la escuela lo explota, que parece que sea algo que falta en algunos medios, no digo en todos, en las periferias de las grandes ciudades europeas. La escuela no es capaz de resolver este problema, haber que inventar algo. Podemos enseñarles a leer a los niños, y las tareas que yo les mostré de intervención permiten mejorar los mecanismos de lectura, pero no basta, yo creo, es condición necesaria, pero no suficiente para que la escuela, en tanto que instrumento de progreso social, cumpla esa función. Parece que ahí hubiera una ruptura que a lo mejor ustedes me ayudan a entenderla mejor, ¿no? Que sea esa función cultural que tienen, que es el medio que nos permite progresar. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, profesor Alegría. No sé si disponemos de esta sala durante unos minutos más, espero que sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? Quieren tomar un café o algo así, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Terminamos. Muchas gracias, muy bien. Muy interesante. Mañana yo quiero buscar a mi madre al pueblo y traerla para acá. Y el domingo por la mañana me voy al Congreso. O sea que estoy antes de llegar a casa.